Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Como ven, aquí está Iván Barbato. Esta noche hablaremos del peso, la influencia e impacto de la inteligencia artificial, tanto en lo que respecta a la guerra en Ucrania, como obviamente a la guerra en este momento en Medio Oriente, entre Israel, Estados Unidos e Irán. También explicaremos cosas que ya sucedieron, porque realmente nada de lo que pasa ahora es nuevo, ya ocurrió en años recientes. Probablemente lo expliquemos de forma más técnica con ejemplos. Ya lo habíamos notado, incluso yo, sin ser experto en inteligencia artificial, ya había visto algunas cosas. Si recuerdan la portada que hice cuando los ucranianos realizaron la operación Spiderweb telaraña, bueno, noté que publicaron algunas fotos con el jefe de inteligencia que tenía en la mesa, unas fotos donde se veían las siluetas de los aviones desde arriba. Luego, al contactar a algunos ucranianos, me confirmaron que de hecho se entrenaban en un almacén, digamos, entrenando la inteligencia artificial para reconocer específicamente las siluetas de esos aviones y aún más específicamente la sección del ala donde estaba el tanque. PPB con poco potencial explosivo. No destruías todo el bombardero estratégico, pero si le acertabas al ala con el tanque, la gasolina hacía el resto. Así que esas son algunas de las cosas que ya se han aplicado. Así que adelante, Iván, podemos empezar. Gracias, Mirko, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y tus oyentes. Tienes razón en lo que dijiste. De hecho, no hay nada nuevo en el horizonte, salvo un acelerador, que ha sido la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, quien trabaja y ha trabajado en el ámbito militar verá una serie de, no solo coincidencias, ¿no?, sino una serie de avances y tareas. Solo aceleraron lo que los militares ya hacían desde antes. Por eso explicaremos con más detalles técnicos lo que ha pasado y lo que sucede. Cuando empezamos a hablar de la idea de hacer algunos episodios sobre inteligencia artificial, teníamos un guión que era ligeramente diferente. Obviamente tuvimos que adelantar este episodio, que probablemente no será el único, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar, pero la aplicación, el precipitar de los acontecimientos ha hecho que tal vez intentemos arrojar un poco de luz sobre todo lo que se dice, se ha dicho y se está aplicando en el ámbito militar. Como mencioné antes, quizá en el primer episodio, la inteligencia artificial es todo contexto, así que todo debe ponerse en su contexto, muchas veces en lo que respecta a la inteligencia artificial. Pero en general, con toda la comunicación hecha a nivel geopolítico, por los estados, por los ejércitos, obviamente hay propaganda. Muy a menudo una misma noticia es verdadera, falsa. Depende del contexto donde la pongamos. Nosotros. Esta noche, ahora para hacer un pequeño esquema, ¿qué haremos? Esta noche empezamos una charla y esperamos concluirla si es posible. Si no logramos hacerlo, obviamente estamos aquí disponibles para continuar. Nosotros empezamos. Mirko, ¿no te molesta? Muestra la primera foto, la de Modi y los demás, porque la veremos un momento de forma amplia y con una premisa general. La gente quiere saber qué es esto de antropogénicas, etcétera. Exacto. Exacto. Vamos a explicar un poco el teatro que ha habido en las últimas 2-3 semanas. Esto es solo una parte, es un vistazo de una fotografía. Sinceramente, solo esta fotografía podría ser el tema de toda una tesis, o sea, solo esta fotografía. Hace unas 2 semanas hubo la cumbre de IA en la India y al final de esta cumbre, Modi tuvo la brillantísima idea de reunir a todos los que participaron, a todos los ponentes principales. Por cierto, empezamos, como siempre, como es nuestra costumbre, tratamos de contar también algunas anécdotas que ocurrieron detrás de cámaras. Tal vez los que trabajan en el medio ya las hayan escuchado. No todo el público sabe esto. Muchos desconocen que en la cumbre se tomó una decisión. Bill Gates fue excluido debido a los asuntos relacionados con los archivos Epstein. Él era uno de los ponentes principales, le prohibieron, le pidieron directamente que se fuera. En ese escenario estaba la élite de la inteligencia artificial. Si se fijan, la jugada brillante de Modi fue tomar a todos y crear una especie de cadena humana en el escenario.
Miren, Amodei, el hombre con gafas, y Sam Altman de ChatGPT no se dan la mano. Ellos se odian desde hace tiempo. Amodei era uno de los directores técnicos de OpenAI. Después, junto con su hermana, actual presidenta de Anthropic, y 4 miembros más, fundaron Anthropic. Se han odiado y se odian desde hace mucho tiempo, pero básicamente también se hacen mucha guerra en esta cumbre. Dario Amodei ha sido la estrella absoluta de todo el circo y también ha sido muy apoyado por todos, empezando por Modi y todos los participantes, porque él tiene como bandera para Anthropic la de la seguridad. Sam Altman en su discurso se centró mucho en la seguridad, aunque a él no le interesa, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque mágicamente la India es simplemente el segundo mercado para OpenAI. El primero son los Estados Unidos, el segundo es la India. Y toda la cumbre se basaba en el querámonos, desarrollemos algo seguro y conveniente para la humanidad. Curiosamente, después del regreso, esto pasó hace unos 15, 17, 18 días en la India. Al regresar, Dario Amodei fue convocado por Exet, el secretario de Estado. Antes era defensa, ahora es el Departamento de la Guerra. ¿Por qué? Porque tienes que darnos una serie de explicaciones. Estas explicaciones eran más o menos necesarias y deseadas. Ahora, antes de que empezara la transmisión en vivo, le mencionaba a Mirko una frase que suelo usar mucho. Me parece que todo el circo parece mucho. Es como esa serie de Big Bang Theory, donde ese grupo de nerds pasa de ser insultado y humillado por todos a ser personas brillantísimas. Incluso encuentran chicas guapas, se casan y tienen éxito. Así es, el mundo de la inteligencia artificial está lleno de personas así. Por ejemplo, con Anthropic, en 2 o 3 años pasamos de ser un pequeño grupo encerrado en laboratorios a una empresa con ingresos anuales de casi 14,000 millones de dólares y que realmente tiene un peso fuerte tanto en el ámbito geopolítico, industrial, militar, al final de cuentas. Y entonces cuando Exet llamó a Amodei fue para convocarlo. ¿Por qué? Porque Anthropic en julio de 2025 había cerrado un contrato que no era determinante por cuestiones económicas, porque era un contrato con un valor máximo de 200 millones de dólares para una empresa que genera 14,000 millones al año. No es mucho, especialmente comparado con los presupuestos del Pentágono. Este era un contrato OTA, ahora les explico qué es. Y era un contrato para el desarrollo de modelos de frontera, es decir, modelos de vanguardia que pudieran ser utilizados también en el ámbito militar. Y era un contrato otorgado al CIDAO, el Departamento del Ministerio de la Guerra, para asuntos digitales e inteligencia artificial. Repito, un contrato con un valor máximo de 200 millones, o sea, básicamente por encargo, pero hay varios de esos por ahí, en fin, la misma OpenAI. Cabe decir que el Pentágono lleva muchos años cerrando este tipo de contratos y no es la primera vez que se enfrenta a cuestiones éticas. La primera empresa con un contrato así fue Google, que lo dejó hace años, porque en una época todavía bastante woke, los empleados solo hicieron un documento, firmado por muchos empleados que no asistían al trabajo, por lo que Google renunció al contrato. No era la primera vez que el Pentágono enfrentaba algo así, especialmente cuando hablaba de The Big Bang Theory. Es porque las preguntas, las respuestas que se filtraron de esa reunión parecen realmente un juego de niños, porque obviamente los militares y los exmilitares pusieron mucha presión sobre Amodei. Una frase que molestó a Exit fue cuando le dijeron, según tú, si el enemigo nos lanza ojivas nucleares, ¿qué deberíamos hacer? La respuesta de Amodei fue, llámenos y veremos qué podemos hacer. Entonces, en resumen, allí en medio de ese lío, escucharles y ver qué tienen que hacer. No es que Exit sea especialmente inteligente o experto en estos temas, pero la pregunta fue tonta y la respuesta aún más. Muy bien, eso fue exactamente lo que dijeron después. Entonces, el resultado de esto, sigamos el hilo lógico. Todo esto era un castigo,
preparado según el mismo modelo Zelensky en la oficina oval. En fin, era un momento, un grupo que lo había rodeado. Recordemos el tema de la seguridad. Nosotros hacemos las cosas, nos ponemos de acuerdo con la India, grandes desarrollos India-Arabia Saudita sobre inteligencia artificial. En fin, estaban haciendo muchas cosas por su cuenta, sin pedir permiso y obviamente haciendo enojar también a los competidores directos en Estados Unidos. El resultado final fue la amenaza de quitarles el contrato. Incluso podemos ponerlos en la lista de proveedores peligrosos, o sea, Huawei es un proveedor considerado peligroso. Para que sepan entonces, o sea, para asustar un poco a Anthropic, ¿ok? Obviamente, Sam Altman se acerca, yo me meto, yo tomo el contrato y nosotros lo podemos tomar porque tenemos límites tan fuertes que no tenemos miedo. Olvidé contarles que es el OTA. Los contratos OTA del Pentágono son contratos que son Other Transaction Agreement. Básicamente es una vía preferencial para no tener que pasar por toda una serie de aprobaciones. Se adjudica un contrato Time and Materials, es decir, por llamada, con un límite máximo que luego se extiende. La mayoría de estas empresas tienen estos contratos. OpenAI dice, yo lo tomo porque mis guardrails me ofrecen seguridad. Porque a diferencia de lo que dice Amodei, que no quiere participar en proyectos donde se hace vigilancia masiva, se usa inteligencia artificial para que máquinas maten autónomamente a humanos. Nosotros tenemos un modelo blindado y no tememos, lo hacemos. Mira, el porcentaje de desinstalaciones de la app de ChatGPT rondaba el 9% hasta que el viernes y sábado pasó al 295%. Sam Altman se retracta y dice, no, pero también queremos algunas cláusulas. Todo esto es básicamente un teatro donde hay, una vez más, verdades y mentiras, todas en el mismo grupo. Porque quienes realmente mandan y quienes realmente hacen las cosas de manera efectiva es una empresa cuyo nombre es Palantir. Es una empresa que gestiona el sistema nervioso utilizado por los militares en el ámbito de la inteligencia y con la ayuda y el apoyo de la inteligencia artificial. Seguro vieron, tú hiciste un episodio sobre Ice Baby o algo así. Exacto, el software que está detrás del uso de ICE. Muy bien, todo ese software que estaba en los teléfonos de ICE. Y casualmente habían hecho de nuevo OTA. Entonces, acuerdos de transacción, llamando a contratistas, o sea, sin pasar por las vías oficiales. Todos tenían un teléfono que hacía reconocimiento facial. Entonces, el reconocimiento facial es algo complejo en el momento en que lo quieres. Realmente preciso, realmente eficaz. Pero es algo que los chinos ya hacen desde hace mucho tiempo, muy rápidamente. Esta cámara, todos nosotros la tenemos frente al teléfono, hace el reconocimiento facial, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lanza 128 rayos infrarrojos y mide geométricamente la distancia de los ojos, etcétera, que son útiles a menos que tengas un gemelo. Aún así, es como una huella digital, aunque te pongas bigote. Exacto, eso no cambia. Ellos verifican sobre todo esta parte de aquí, la nariz. Este es el famoso triángulo, es el triángulo de las distancias. Entonces, cuando se hace el algoritmo, se le da más importancia a las distancias, que son cómo se mueven las pupilas, hacia dónde están orientados los ojos en una cara y demás. Vamos sin divagar. Palantir gestiona el sistema nervioso. Es una empresa fundada por Peter Thiel, miembro de la mafia de PayPal e inversionista. En Frankfurt, si no me equivoco, pero obviamente estadounidense desde hace muchos años y que siempre ha hecho inversiones. Es de los primeros ángeles de Facebook. Exactamente, el segundo cofundador. Esto nos permite conectar ahora la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Es un señor llamado Alex Karp, un judío también de origen alemán. Es un tipo simpático. El CEO de Ryanair, ahí a su lado, es realmente un tipo simpático. Una de las personas que logra irritar. He visto algunas de sus conferencias, no es muy simpático. No, además circulan millones de memes. Recuerdo cuando le preguntaron en una conferencia,
cómo se posiciona moralmente sobre el uso de su inteligencia artificial, y él prácticamente dijo, no me importa nada, hay malos, nosotros matamos a los malos. Exacto, exacto, exactísimo. Por cierto, los memes que circulan en Internet sobre su incapacidad para sentarse en una silla son algo increíble. Ahora no importa si el personaje es simpático, sino que es muy determinante. ¿Por qué? Porque la parte técnica, una vez más, como en The Big Bang Theory, es un gran genio, con la total incapacidad de comunicarse con otros seres humanos. Pero muy bueno, gracias a uno como él. Pero todos tienen estas cosas bastante en común. Tenemos a Elon Musk, ¿lo han visto? Cuando habla, a veces tartamudea, se tarda mucho en responder. Aparte de que le da vueltas el cerebro por otros motivos suyos, es por cómo razona, se nota que está pensando en 100 cosas. Al mismo tiempo tenemos a Mark Zuckerberg, que es un reptiliano. Lo han visto cuando responde a los interrogatorios del Senado estadounidense. Hace un par de años muchos bromeaban porque parecía un robot respondiendo por primera vez a los humanos. Son, digamos, socialmente incómodos, como dirían en inglés, o sea, raros. Y el nuevo, sobre todo el de Palantir, tiene algo más. Tiene el hecho de que si uno lo va a ver, se nota absolutamente que es un cínico y por lo tanto no tiene frenos inhibitorios desde el punto de vista moral sobre la aplicación de su tecnología. No, además desde el punto... En negocios es bueno, aunque un poco menor que en el resto del mundo. Incluso el mismo Peter Thiel, si ves una foto actual, si lo hubieras conocido en 1940, considerando que venía de Alemania, te habría hecho dudar un momento. Les mostraremos cosas técnicas interesantes, el software que usan y cómo funciona el reconocimiento facial. Les mostraremos cómo los drones reconocen a las personas y les mostraremos cómo la inteligencia artificial controla los drones. Preparamos unas muestras que preparó Iván. Así que si ven un MiG-29 que es identificado como un Abrams, es porque nosotros lo pusimos así, para no dar nada de pistas y temas de seguridad. Lo explicamos antes de poner el video. Mencionaste algo muy importante, esto de las personas con un poco de incapacidad para interactuar con otros seres humanos. Personas que recientemente estaban en un laboratorio escribiendo algoritmos. Ahora son los nuevos poderosos, una clase de grandes industriales. Antes construían cosas y ahora hacen dos cosas. Antes iban en jeans y tenis en bicicleta a la oficina. Ahora dirigen empresas que cambian el mundo. De nuevo aquí, con cierta incapacidad para hacerlo. El pobre Darío Amodei tiene como 40, 42 años. ¿Cuántos tendrá? Lo he observado por años y está envejeciendo frente a todos. De verdad se nota que no es que logre manejar tan bien la cuestión. De todos modos, volvamos ahora, en vez de los chismes, a las partes interesantes, técnicas. Entonces, Palantir, ahora empezamos a mostrar una serie de cosas de lo que hace y sabe hacer Palantir. Maneja el sistema nervioso. Entonces, las otras empresas que han construido los modelos fundamentales, o sea, Anthropic, son pequeñas partes en un cerebro más grande. Les recordará a series de televisión del pasado. Realmente lograron construir lo que hace 10 o 15 años solo se imaginaba en series como Anthropic. Es cierto que se usó ahora durante los ataques en Irán, pero no es para nada cierto que se la hayan robado. O sea, forma parte de un contrato que ya estaba previsto y ellos eran los proveedores de ese contrato y era un contrato que incluía una cláusula interesante. Ese fue el motivo que desencadenó la disputa, dice. Para todos los fines legales, entonces para todos. Significa todo y un nada. Digamos, quién lo decide, qué es legal y qué no lo es, se puede determinar después, Exacto. Si no lo habíamos previsto antes, ahora lo pasamos a prever. Pero esto es un arma de doble filo que ellos mismos se buscaron. Nosotros quizá esta noche no tengamos tiempo, pero la razón por la que en los últimos meses me han estado entrevistando por todos lados a nivel internacional es porque yo a finales de enero publiqué un documento de posición sobre la vulnerabilidad de las plataformas de inteligencia artificial. Luego hablaremos de eso en otra ocasión. Sobre el tema, sobre el peligro, ese espantapájaros que se anda diciendo por ahí,
la inteligencia artificial, o sea, ya ahora es peligrosísima. Lo probé con este documento de posición, pero déjame resumir rápidamente cuáles eran los 3 hallazgos clave de esta investigación. La primera era algo que, bueno, tiene influencia sobre el usuario, o sea, sobre nosotros, pero no es algo que hayan hecho. O sea, ellos básicamente, en vez de hacer que trabajen como todos los demás, pensamos que era un sistema en la nube, es decir, procesamiento remoto, pero no, todo se realiza en nuestra computadora, usando nuestro CPU y memoria central. Las computadoras se calientan muchísimo y cuando las usamos con una laptop, la batería se ve muy afectada. La segunda parte tiene mucho que ver con esto. Para todos los fines legales, es porque ellos mismos esconden en las políticas de privacidad todo lo que quieren de nosotros. O sea, lo hacen pasar como un elemento de transparencia. Trato de recordar, la política de privacidad de Anthropic tiene 8.470 palabras y la de OpenAI 12.000. Si alguien con licenciatura y cierta inteligencia la lee, tarda hora y media y no entiende nada. ¿Por qué? Porque obviamente está hecha de tal manera que dice, tú nos das todo. Como todos los contratos. Como todos los contratos. Pero ahora me ha sido recordado incluso de la tontería para hacer una SIM. Se le está volviendo en contra el sí decenas de páginas de cosas que nunca vas a leer. Por ejemplo, los chinos son muy honestos de forma brutal. DeepSeek, al ingresar desde el celular, se conecta primero con China Telecom y lo pasa por ahí. Todas las librerías usadas son las de ByteDance, que son los de TikTok. Ellos siempre te monitorean lo que haces. Como dijimos antes, al escribir en el teclado tratan de saber si es Mirko o Iván. Estos son varios paréntesis. Para decir que el peligro ya está ahora. O sea, no es que esté por llegar o que será cuando se haga. El descubrimiento es como Terminator que sale del laboratorio, o sea, ya es ahora. Pregunta, porque sí, Peter Thiel es un fanático del Señor de los Anillos. Si van a ver algunas de las sedes, una se llama Rivendell, otra Minas Tirith. La empresa que están creando, que debería hacer misiles, drones, etcétera, con, digamos, cosas de uso dual, pero más comercial. Dicen que es un misil que se puede hacer con 20 herramientas y utensilios que compras en una ferretería. Se llama Andúril, que es la espada de Aragorn, llama del occidente. Entonces se entiende que son unos grandes nerds de estas cosas. Esperemos que no se conviertan en Sauron, porque si no es otra historia. Chicos, recuerden que Mirko dijo que son unos nerds que crecieron jugando GTA y Call of Duty. Son muy apasionados de Tolkien, Star Wars y la serie de televisión. Eso es lo que está pasando. Por eso aquí están los nombres épicos, junto con inspiraciones de Trump. No sé si viste el video que hicieron del Pentágono. Parece que estás viendo a Tom Cruise y compañía. En fin, algo impactante. Regresemos a Palantir. Entonces, Palantir... No, me da risa porque estos son los puntos, digamos, culturales que tengo yo también, ¿no? Desde el punto de vista nerd, si uno ve a Asimov, El Señor de los Anillos, que también van con hielo y fuego, Dungeons and Dragons, esas cosas, aquí ni me atrevo a pensar. El Elon Musk que crearán en 40 años, en 20 ya tendrán a Pikachu, los Gormiti y demás. Bueno, entonces... Tiene su época. Te adelantaste a lo que diremos. Quien inventó el sistema para tener drones autoguiados fue un señor. No puedo decir el nombre, aunque es público, Yaroslav Asimov, con quien hablé ayer y nos está viendo. Lo que mostraremos. Además fue aprobado y visto. También porque para poder hacerlo, traté de hacer ingeniería inversa, o sea, no había visto sus proyectos, obviamente, y la empresa que él fundó se llama The 4Flow. Tú que eres un apasionado de Asimov, eso ya lo dice todo, eso ya lo dice todo, eso ya lo dice todo. Yo habría dicho el mulo. Pero, no. Otra cosa que ya mencionamos la vez pasada, todo el mundo de la inteligencia artificial, al menos la parte estadounidense, es en su mayoría de religión judía y ha estudiado o tomado un curso en Stanford.
¿Quieres hacer reír a quién? ¿O abandonaron Stanford? Aquí lo damos. Si él gana también, es raro, verán. El último Oculus funciona como wallhack porque jugó un FPS. Te rastrea con visión térmica y multibanda detectando a alguien tras una pared. Es como un wallhack de FPS en la vida real. Véanlo, es inquietante. Sí. Y además es el que fundó Anduril. ¿Por dónde quieres empezar, Gotham? Comencemos con unas fotos y después mostramos el video. Gotham, pon la primera foto. IP, plataforma de inteligencia artificial. Los nombres como Gotham o Asilu deberían indicarles algo. Exacto, Titán Gotham. Lo veremos. Nos vamos a divertir. Bueno, solo puse unas fotos, no vale la pena estar ahí mostrando demos y todo eso, porque esta ya tiene algunos años, básicamente. Ellos lograron lo que cualquier ingeniero soñaría en una empresa: reunir todo el conocimiento de un contexto en una plataforma y facilitar su comunicación, lo que se llama la base de conocimientos. Entonces, los conocimientos, no sé, el estudio de los abogados y todos los casos que han llevado desde que se fundó, para que se den una idea. Esta base de conocimientos es parte de la biblioteca que alimenta la plataforma y luego se busca realizar la transferencia de conocimiento. Entonces, cuando llega el nuevo junior, él ya, en vez de sentarse al lado del otro, no sé, pongamos el ejemplo de los abogados, en vez de sentarse con el senior, va ahí y revisa las cosas. Esta es una plataforma que se utiliza en todos los contextos, así que tanto en el sector manufacturero, quienes producen cosas, organizan, hacen, dicen y demás. Luego mostramos, Mirko, la Foundry, la foto de la Foundry. Crea flujos de trabajo, lo que parece complejo, pero en esencia ayuda a hacer las cosas. Imaginemos estar en una. ¿Han usado algún editor gráfico? Sí, incluso solo un editor como Adobe, After Effects, etcétera, o quienes usan sobre todo software tridimensional, encontrarán cosas de este tipo. Esto tiene la ventaja de que imaginemos estar en una fábrica con tornos y todo el equipo que construyo, y efectivamente en el momento en que hay que hacer un nuevo hangar o un cambio, con esto se logra simular todo lo que pueda hacer. Las varias opciones no las recordarán, pero en el primer episodio les dije que uno de los elementos que la inteligencia artificial ayudará más a hacer los gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales? Puedes avanzar del laboratorio al piloto y de ahí a la implementación sin construir un mega prototipo. Aprendo cometiendo errores con la inteligencia artificial. Entonces construyo, no sé, un conjunto de reactores, incluso biológicos. No es necesario pensar en la energía nuclear. Simulo posibles escenarios usando varios programas y algoritmos, logrando resultados en mucho menos tiempo. Se llama Gantt, Leo, es casi como un diagrama de flujo o de relación. Sí, Leonardo, felicidades a ti, a Leonardo, por las transmisiones anteriores. Funciona mucho como un sistema multiagente. O sea, tienes que pensar que cada cuadrito, por ejemplo, inventario, producción, material y demás, es un agente. ¿Qué es un agente? Es un interruptor abierto o cerrado. Entonces, el señor agente inventario hace todo el inventario, luego tomo al señor agente productor, producción, lo pongo al lado, le pongo encima un orquestador, que es como un director de orquesta que dirige la música. Conecta inventario y producción. Así, si faltan cojinetes en producción, inventario lo detecta. Y también hace un poco de mantenimiento predictivo. Lo puedes aplicar a la logística estadounidense. ¿Cuántos misiles se han usado? ¿Cuántos están en el bloque logístico justo detrás del frente? ¿Cuántos mover? ¿Cuántos en almacén y producción? Pones todo en relación, sabes cuál es tu flujo continuo de municiones que puedes usar en relación con la cadena de suministro. Eso aplica para lápices y flores, ¿no? Si eres florista. Absolutamente sí. Entonces ahora abrimos un paréntesis rápido y lo cerramos de inmediato. Este es el motivo por el cual en los primeros días hubo 1.600 ataques por parte de los estadounidenses y 700 por parte de los israelíes. ¿Cómo se hace? El coronel Stirp y el general Capitini siempre nos lo han enseñado. Así
Con la ayuda de Anthropic y con la ayuda de Palantir se hace casi en tiempo real, o sea, una cantidad de cálculos, el targeting, por ejemplo, el betting, luego lo mostramos. Después nosotros llegamos de manera inversa, nosotros sabemos cuánto. Desafortunadamente para los estadounidenses, tras los problemas y robos en Irak, muchos contratos de municiones ahora son públicos. Incluso hicieron películas como War Dogs, que es una historia real, la de Ephraim de Beroli, que era judío, que junto con otros chicos ganaron una licitación y llevaron municiones chinas desde Albania, que luego terminaron en Irak. Desde entonces tuvieron que hacerlo todo público. Sabemos aproximadamente cuántos Patriots se fabrican y podemos estimar o rastrear cuántos lanzamientos hay. Ellos lo saben porque llegamos a esa conclusión indirectamente con los datos de producción, comparando lo sucedido. Ellos saben exactamente cuántos tienen, cuántos recibirán y cuántos se consumen en tiempo real. No requieres que la persona en campo te lo informe. Hoy nuestro sistema Patriot Pack 2 ha lanzado 20 interceptores, todo está en línea directamente en un milisegundo. En el Pentágono conocen la ubicación, uso, movimiento, llegada y producción de todos los Patriot en el mundo. Sí, pero no es solo contabilidad, Mirko, también implica mucha verificación. Además, no doy esta explicación porque hay personas más competentes que yo para eso. Pero cuando tienes que hacer cierta misión, es importante estudiar los daños, efectos secundarios, posibles víctimas y todo lo demás. Estas son cosas que siempre han existido, pero hacerlas circular. Alguien menciona el sistema de Bugatti, hicieron miles de simulaciones en computadora y luego construyeron un solo modelo que pasó las pruebas. Sí. Lo que funcionó mucho en esta primera semana de la guerra con Irán fue también la coordinación de las mismas misiones. Análisis de resultados, consecuencias y selección de objetivos. Ahora, si no me falla la memoria, en toda esta semana hay una sola misión que probablemente generará algo de polémica en los próximos días. Se está tratando de investigar, que es la de la Escuela de Minas, donde murieron alrededor de 200 alumnas chicas. Lo notamos también con Leonardo y los demás. A diferencia del año pasado, cuando cada quien hacía lo suyo, aquí está claro que se dividieron las zonas de competencia y está claro que hay una coordinación total. Los ataques israelíes llegaron casi al mismo tiempo que los Tomahawk y aviones estadounidenses, con solo segundos de diferencia. Entonces sabían perfectamente que todo estaba coordinado, pero de todos modos también está dividido por áreas de competencia, pero también por una cuestión logística y de eficiencia. Los israelíes tienen que volar, así que se encargan más de la parte norte del país. Los estadounidenses se encargan más de la parte del Golfo. Pero de todos modos, muchos de sus ataques con los Tomahawk terminaron en el área de competencia israelí. Probablemente porque los israelíes dijeron esto: nosotros no podemos hacerlo, necesitamos de ustedes. Esto es distinto a antes, cuando los israelíes actuaron solos y después llegaron los B-2, ya habían actuado por su cuenta. Exacto, esto está completamente coordinado, un nivel de coordinación tal que parece un solo ejército. Lo mostraremos ahora. Luego, al pasar a la imagen de la cadena de eliminación, la inteligencia artificial ha reducido los tiempos de la cadena de eliminación y han ampliado la capacidad de operar en varios frentes. O sea, antes, en vez de hacer una misión aquí y allá y coordinarla en la sala de guerra, ahora logran hacerlo de manera precisa y en diferentes objetivos. Cuando Mirko pedía mi opinión, yo pensaba, ¿y ahora? Esto lo vamos a mostrar hacia el final, pero así es como funciona el tema de los satélites. Esto lo muestro más adelante. Ahora muestra las fotos de Titán, Titán 1 y 2. Luego hacemos Gotham y después vemos estas cosas de aquí que son muy interesantes. Son otros dos proyectos de Palantir. El Titán es básicamente una central móvil, así que ellos tienen las megacentrales por ahí. Esto sí, impulsado por Palantir, como decíamos, una central en un módulo, incluso en un camión, y hace los simuladores, muestra los escenarios, ya sea marina, desierto, aviación, a los soldados,
así que les da un escenario totalmente realista. Y ellos logran moverse de una forma antes insólita. O sea, los meses de entrenamiento ahora se hacen en semanas, si no es que en días. Mirko, ahora mostraremos directamente el video de Gotham y yo lo comentaré. Sí podemos mostrarlo porque es de Palantir, no mío. Solo corté las partes donde hablaba la directora general. No la viva, no la viva. Sí, hablo encima de ella. Entonces, básicamente esto es lo que hace. Imaginen esta imagen satelital, luego les explico qué es y cómo se hace ese rectángulo para identificar. Antes no estaba, la línea de tiempo muestra que ese barco no estaba en China, Luego pasamos y aparece. ¿Qué se hace? Luego les muestro cómo. Se hace un nivelado muchas veces automático del vector en cuestión, ya sea en un avión, un barco o lo que nos interese. Puede ser incluso una Jeep, puede ser incluso un Hammer. Entonces, a partir de ese momento, todas las constelaciones satelitales intentan seguirlo. Pero recordemos, la nave puede apagar el transpondedor, el satélite no pasa 24 horas al día en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Crearon este gran cerebro y sistema nervioso. Esto sería el sueño de Mirko, porque él es un scrapper y tú los conoces bien. O sea, no sé. ¿Qué es lo que hacen ellos? Buscan todas las noticias posibles, incluso de civiles, sitios de referencia. Obviamente a las cosas que tienen más credibilidad les dan más peso y tratan de identificar dónde está, por ejemplo, ese barco. Ellos hicieron una simulación aquí en el video. ¿Se acuerdan de los tiempos en que los chinos enviaban barcos pesqueros al mar de China Meridional y trataban de hacer maniobras para entender cómo crear una barrera? Entonces, ¿qué hace este sistema? Incluso el mismo sistema es una simulación. Se trata de averiguar a dónde fue ese barco, lo encuentra y luego contacta automáticamente al barco militar estadounidense más cercano. Optimiza nuevamente toda la logística. Hace un escenario, lo delimita y hace una serie de simulaciones para entender cuál es la forma más fácil de llegar al bloqueo, cómo es más posible romperlo, cuáles son los daños colaterales, qué hacer, a quién llamar y qué tecnología usar. Cantidad de barcos enemigos, sistemas de misiles y aviones en vuelo en la zona, etcétera. Entonces te da el mejor curso de acción, algo que en la Segunda Guerra Mundial no tenías. En la Segunda Guerra Mundial hubo almirantes que podían enfrentar y destruir flotas enemigas, pero a veces cambiaban de idea repentinamente. Aquí tienes toda la información posible y ni siquiera decide el comandante, el capitán directamente. Es la inteligencia artificial la que le dice cuál es el mejor curso de acción. Exacto, este sistema. Esa es una buena pregunta para ti. ¿Cuánto influye el IL en las decisiones estratégicas? Cero. Entonces, ¿qué es un modelo de lenguaje grande? Es un conjunto de tokens y se encarga de tratar de predecir el siguiente token. ¿Cuál es el token? Digamos la palabra, porque token no siempre es una palabra, solo parte de la operación. Los modelos de lenguaje grande son semánticos y se basan en palabras. Entonces, ¿qué hago? ¿Los entreno o ajusto antes, sea pre o post entrenado? De este elemento entrenado tomo el mejor, el que tiene el peso más consistente. Los LLM fueron determinantes porque hicieron entender cómo razonar. Entonces ahora ya no se hace la búsqueda de adivinar el siguiente token, sino que se razona de manera muy rápida. Si combino todos los sentidos, como dijimos al hablar de robots, es visión por computadora. Yo también aprovecho todas las imágenes que vienen de los satélites, de los drones chicos, incluso de los avistamientos. Mirko lo hace manual, toma videos de Telegram, usa su sistema OSINT para buscar origen y metadatos. Eso soy yo. Porque la gente está convencida de que yo entro a X y me pongo a ver las imágenes. Iván ha visto lo que nosotros hacemos detrás del trabajo que él hace. Mirko es increíble, es increíble. Si Mirko algún día toma un Gotham, ¿lo encontrarán en vez del almirante estadounidense? O sea, es el sistema funcionando, el sistema Palantir hace esto, es un sistema nervioso que se busca todo.
Esto da credibilidad a quien lo tiene, así que no hay riesgo de que tome la noticia falsa del sitio indio o chino. Después hablaremos de las noticias falsas que han circulado. De todos modos, esto es lo que hace un sistema nervioso como el de Palantir. Ahora, la pregunta que hizo el usuario es interesante desde este punto de vista. Sí, ya, GPT y Cloud, específicamente Cloud de Anthropic, se usó ahora. ¿Por qué? Porque es un gran acelerador. Tener un sistema nervioso es contar con infraestructura. Si adentro le pongo un Ferrari y 1000, es más fácil lograr el objetivo. Entonces, ¿qué hago? Porque Anthropic, incluso yo muchas veces hablo bien de Anthropic. ¿Por qué? Porque la elección estratégica industrial de Anthropic fue hacer el B2B directamente con las empresas. ¿Y luego qué? Siempre es multi-agentic. O sea, como dije antes, toma toda una serie de interruptores y tiene una gran capacidad para hacer que trabajen juntos sin que se vuelvan locos. O sea, por ejemplo, si nosotros como usuarios tomamos la nube y le pedimos algo sofisticado en ámbitos que conoce y que sabe hacer, lo hace rapidísimo. ChatGPT, por ejemplo, puede tardar hasta 30 minutos en hacer la misma tarea, con un resultado que es más pobre comparado con el de la nube. Así que la nube es un acelerador y se ha usado ahora en este proyecto. Y esa también fue la razón por la que Amodei se rebeló. El tipo estaba completamente convencido, tal vez era un idealista, de que los militares decían sí, para todos los propósitos legales, o sea, para todos los motivos legales que nosotros entendemos, lo usaremos. Así que el acelerador fue el modelo, pero no es un LLM, sino uno llamado MPC. Mejor no entremos en detalles. Ahora, pero les había prometido, junto con Mirko, explicarles cómo se entrena un sistema. Ahora, mientras Mirko pone el video, ese de allá, ¿cómo se llama? Espera, te digo, Input, creo que es el de los aviones rusos. Así vamos hacia la explicación de cómo se hizo el tema chino. Luego, si nos queda tiempo, también les explicamos cómo hicieron los israelíes para entrar en las salas de tráfico de Teherán. No nos adelantemos, es solo una sala, la del estacionamiento. Ok. Este es un video sencillo, no tomé cosas reales, pero están identificadas en los cuadritos a la derecha de los videos. Simulaciones. Ese es un dibujo sencillo con la explicación y todo lo demás. Son los típicos videos que muestran todos los aviones. Exacto. Yo construí un pequeño software que entrené con unas 50 épocas. Las épocas son las fases individuales de entrenamiento de un sistema basado en visión por computadora para reconocer cosas. La vez pasada les expliqué qué era esto. Puedes dejarlo correr porque después no. Porque si lo dejo cerca de estas cosas, luego ¿qué pasa con el que lo hizo? Tenemos que hacerlo sobre todo por Lansara, que luego nos llama incompetentes. Ahora lo que mostramos lo modificamos a propósito. ¿Qué se hace? Ya les expliqué que en visión por computadora siempre se usa una técnica llamada discriminador generador. Entonces generamos una imagen y luego le preguntamos al policía si la imagen es verdadera o no. Ok, y hacemos esto miles y miles de veces. Cuando entrenamos un modelo, lo hacemos por épocas separadas, de manera que cada época le enseña al algoritmo cuál es el peso correcto. Entonces, nuestro objetivo final es reconocer un objeto de la manera más precisa posible. Entonces, este software que construí para ser entrenado con ese video fue hecho de manera que pueda reconocer los objetos. Ahora lo mostramos, hay una anomalía, el rectángulo se reconoce solo, todos los porcentajes mostrados son reales. Entonces, 97, 98% de probabilidad de que ese avión sea ese. Lo único incorrecto es el nombre. Yo le puse Abrams a todo. Evidentemente no queremos dar pistas ni indicaciones a alguien que se descargue el video y ya tenga el sistema listo. ¿Qué hicimos nosotros y los ucranianos? Cuando Mirko lo decía, lo entrenaron en el hangar. Primero se crea un modelo teórico con imágenes, ya que vibra y está en movimiento, a diferencia del otro que era estático.
Entonces, el porcentaje se actualiza constantemente y el sistema descarta aquellas que tienen poca precisión. Entonces, de nuevo, los sistemas nerviosos que ellos han utilizado no se equivocan. ¿Por qué? Porque seguramente les dijeron el objetivo, ya que cuando tienes casi absoluta certeza nunca es total. Desde el 95 al 98 no fallamos, así que puse los nombres incorrectos a propósito. Pero luego arriba ven que los cuadros están siendo analizados a 30 por segundo y él se encuentra y reconoce a partir de ese momento. Él sabe que en un 95% ese avión luego en el futuro será un An-12 Cap y así sucesivamente. Así es como entrenamos las cosas. Luego nos enfocamos en lo específico para identificar el Antonov, el Sukhov, etc. Le decimos dónde está ubicado el tanque de combustible de manera que él pueda reconocerlo como si estuviera usando nuestros ojos, básicamente. Luego, ¿cómo enseñar? ¿Cómo se hace? Allora, Mirko, tú haces que esas animaciones se deslicen. Luego pasamos a los drones. Se establece una trayectoria que le damos al dron antes de despegar. Pero existe la posibilidad de que, además, la base que utilicé, la fotografía que usé, era realmente la verdadera, la del aeropuerto ruso donde se llevó a cabo el ataque. Yo hice estas pequeñas simulaciones. Se establece la trayectoria, pero debemos considerarlo en el proyecto. Dijimos que el avión está identificado, conocemos su silueta y destino. Sin embargo, en el tanque existe la posibilidad de que en el campo esté Yamato, o que pierda la señal de la iglesia, o que al llegar ahí tenga que cambiar de idea, porque no era lo que debía hacer. Esos cuadritos que ven son todos los hitos que damos a lo largo de la trayectoria a nuestro dron. Mirko, no sé si tienes algún clip de lo que fue el ataque ese por debajo. ¿Por debajo? Ok, no importa. Entonces pongamos en marcha esa simulación, pongamos en marcha la simulación, así explicamos en detalle cómo es, cómo se hace, qué es eso que habías puesto antes. El archivo HTML es como una página web, se los cuento mientras tanto, que parte exactamente este de aquí, luego poco a poco lo vas agrandando, solo para que se entienda. En el círculo verde vemos al operador. Por lo general, ahora esas cosas más sofisticadas usan Starlink, Starlink, porque es fantástico, se mueve. Aparte del hecho de que la constelación es gigantesca, pero usa dos tipos de bandas, la banda Q y la banda K. Son dos bandas diferentes que operan en distintas frecuencias, gigahercios. Son bandas tan eficaces que solo podrías llamarlas desde 30 kilómetros, por lo que casi nunca lo logras. Las dos bandas distintas se utilizan, una para comunicar del plato al satélite, así que en subida y bajada. Entonces el operador con su base se comunica con Starlink, crea este sistema de comunicación y se comunica con el dron. Sin embargo, el dron al acercarse al obstáculo puede perder la señal de GPS, ser interferido o haber un inhibidor. En Rusia hay muchísimos, no es muy complicado hacerlo. Pero tenemos que asegurarnos de que el dron llegue a su objetivo. Entonces, Mirko, luego, ¿debajo de quién pasamos? Exacto. Necesitamos un sistema. Starlink ha funcionado muy bien, es una gran constelación. Una sola antena puede comunicarse con 2 o 3 satélites al mismo tiempo. Entonces, en caso de que haya una pérdida de señal con uno, siempre hay una redundancia. Más abajo. Y aquí están las dos bandas que rápidamente se mueven en frecuencias distintas. Es difícil hackear el Starlink porque debes estar cerca, en el campo, y ahora siempre hay ingeniería inversa constante. Mirko te lo enseña, nos lo enseña a todos. Los rusos también lo han utilizado como paradoja. Lograron encontrar algunos en el mercado ilegal, los usaron. Si incluso logran poner la antena en un dron,
Bueno, ahí realmente no hay mucha manera de hackearlo. Entonces, como dije, la señal puede llegar incluso de diferentes satélites. Rusia se ha vuelto buena en la guerra electrónica, así que a menudo logra y lograba bloquear, como pueden ver ahí. En fin, también los hay a precios muy bajos, y hay muchos. Logran cubrir áreas y alcances muy grandes. ¿Qué ha inventado este caballero? Yaroslav. Después se los mostramos cuando estemos más adelante cómo funciona el sistema que él hizo. Él tomó un sistema que se encuentra en Amazon, son piezas que él ensambló. Su genialidad fue el sistema nervioso, pero tomó un chip de Nvidia. Todo cuesta entre 100 y $150. Cosas comerciales. Luego una cámara adecuada, una Raspberry Pi. Los italianos estaban y seguimos estando orgullosos del Arduino, un sistema de procesamiento creado en Olivetti. Ahora, actualmente se usa más una placa llamada Raspberry, todo eso que, bueno, se junta. ¿Y qué pasa a partir de este momento? Se le da al dron una capacidad visual de interpretación. Entonces, incluso si el dron pierde señal, interviene. Esos círculos, esos cuadritos que pusimos en las simulaciones que mostramos antes, son los hitos. Entonces, generalmente el dron, en el momento en que pierde la señal GPS o está bloqueado, justamente. Arducam, Raspberry Pi 5, la tarjeta, estos son incluso los precios que les puse. Un futuro atacante, ¿cómo lo logró? Vi la transmisión del Parabellum. Es cierto, falta el sistema nervioso, así que compra las cosas y luego no sabe cómo armarlas. Está el joystick, que ahora ya lo saben, es una de las mejores formas de reclutamiento. Los pilotos de drones son personas que saben jugar videojuegos. Bueno, el Starlink sí puedes seguir. Este es el stack del software. Ok, entonces, ¿qué hace? El software le enseña al dron a reconocer hitos. Le pusimos una trayectoria en el simulador, un mapa offline y le enseñamos: cuando te acerques al aeropuerto, busca el edificio XCC. Si lo reconoces, sabrás si vas en la trayectoria correcta y podrás corregirte solo. Ok, hay algoritmos que ya lo hacían y se están desarrollando cada vez más algoritmos sofisticados. ¿Por qué? Porque una de las grandes dificultades es que él ajusta la trayectoria solo. Ahí están esas dificultades. Por ejemplo, en este caso el objetivo fue identificado, estaba en una trayectoria equivocada, se ajusta solo, una de las grandes dificultades. Si nosotros vemos, por ejemplo, un mapa en Google Earth, por ejemplo, nos parece bellísimo. Ahí ha habido un trabajo increíble, porque cuando pasa el satélite lo hace con diferente ángulo y velocidad. Entonces tienes que ajustar un azimut, tienes que ajustar un montón de cosas, tienes que normalizar. El mapa, mira, la dificultad en un dron es que tú le pusiste el mapa y es estático. Él se mueve con azimut y velocidad variable, por eso debes crear un algoritmo para que lo reconozca. No sé, el edificio o el árbol simbólico o el monumento, y que él sepa ajustar la trayectoria por sí solo. Exacto, justo cuando llega cerca del avión lo reconoce y sabe a dónde debe ir. En fin, parece bastante sencillo, pero no lo es. El primer paso es, ok, he localizado el objetivo. Ok, corrijo porque no me diste la ruta correcta. Tercero, lo he localizado. Voy a golpear exactamente el punto, que es el que está debajo del ala. Exacto. También de las alas, sobre todo de los bombarderos estratégicos que tienen los Tu-223 que han sido alcanzados. Así que... Tú me habías hecho en los días pasados una pregunta que quizá vale la pena aclarar ahora. Luego, si nos queda tiempo, no sé si me extendí mucho, más o menos. Bueno, luego quizá dejamos, dime. Antes de hacer eso, así agradezco al patrocinador de esta noche. Así tomamos un pequeño descanso, digamos, de esto, que de todos modos también explica bien lo que pasó la otra vez con los bombarderos estratégicos.
El patrocinador de esta noche es obviamente Incogni. Agregar más correos, yo añadí todos mis correos, incluso los secundarios, y eliminé el de mi esposa. Yo ninguno, ella casi ninguno, pero es útil. De nada. El micrófono decía, la paradoja de los tiempos modernos. Antes pagábamos por aparecer, ahora pagamos para que no nos encuentren. Es eso. Nos queda tiempo. Si quieres abrir algo. Hay tiempo, adelante, exacto. Oye, ¿alguna pregunta? No, primero va la tuya. Si hay tiempo, después se pregunta. Perfecto. Entonces yo tengo en mente 2 puntos. Uno lo hemos platicado en los últimos días, sobre la posibilidad de la inteligencia artificial. A ver, me equivoqué. ¿Por qué las siluetas dibujadas? Esto era cierto incluso en un pasado relativamente reciente. Hace algunos años los rusos lo entendieron. En Siria se hacía mucho, se dibujaban siluetas para engañar al satélite. Ahora ya no es tanto así, que yo sepa. Obviamente no puedo hacer el Gotham, escanear todo, pero que yo sepa. El único punto donde se necesita dar explicaciones en las próximas semanas o meses es MINAB, esto de la escuela. Eso fue un ataque, hay que atribuir el ataque al autor, ese es el único. Por lo demás, todos los videos, al menos los que yo vi, eran verdaderos, falsos. Como suele ocurrir con la inteligencia artificial, se presentan fechas antiguas y datos generados por IA. Y hay 2 pistas que dejan entender esto. Uno, la mayoría de los videos estaba filmada desde la cabina del dron. Mira, conociendo cómo trabajan israelíes y estadounidenses, dudo que publicaran videos propios admitiendo un error. Lo que se veía en el helicóptero era un video de un segundo dron que observaba la situación y luego no pasó nada. Exacto. ¿La inteligencia artificial puede equivocarse al elegir? Absolutamente sí. Nació para una silueta, ¿es así? ¿Sabes cómo puedes? No estamos diciendo cosas de las que después nos arrepintamos. Pero deberías hacer una silueta completamente igual. O sea, deberías hacer un avión de balsa o un helicóptero de balsa para engañar, porque ahí sí, o sea, si le das una dimensión. Pero yo he visto unos videos donde mostraban a personas supuestamente iraníes que dibujaban en la pista. No. Los 3 aviones pintados son una tontería, pero hay dibujantes muy buenos que logran hasta el efecto 3D con sombras, como han visto con otra gente, los murales en el suelo de los artistas. Comúnmente se utilizan inflables o maquetas. En Ucrania son muy usadas, especialmente para sistemas antiaéreos. O sea, son prácticamente iguales a los originales. O sea, no te das cuenta de que no son originales. Porque cuando golpeas lo que debería ser una IM, un sistema de lanzamiento, no hay explosiones secundarias. Y entonces no lo es. Eso sí, de nuevo, espero que disminuya cada vez más con este tipo de sistemas como Gotham de Palantir. Porque ahora te hacen análisis que antes no. El ajuste de la azimut, el ajuste de la orientación de la silueta, muchas cosas. Si la sombra no coincide, etcétera, pero sobre todo puede ir. Ahora ya tenemos cámaras a nivel de detalles, antes era más o menos la silueta, ahora puede ver directamente si falta una parte de los paneles o qué, un camión liso, sin siquiera las manijas. Ellos le pueden decir, revisa estos detalles que no aparecen en los mock-ups, ya que solo muestran una forma aproximada sin entrar en detalles. La manija y el volante son inútiles. Un dron diría, atención, no hay volante, no es un objetivo real. Además, para lograr esto necesitas gran capacidad y rapidez de ejecución. Yo creo que desde el último ataque hay satélites que no se han movido del cielo de Irán. Los hemos visto donde están, llevan bastante tiempo fijos en la zona. Es una señal de que los americanos iban a atacar. De pronto muchos satélites estaban sobre la zona. Sí, pero también nosotros como OSINT solo tienes que entrar a Flight Radar 24, ves que ayer no tenían el transpondedor encendido y entiendes a dónde van. Hay un video muy bueno, luego te mando el enlace de OTEDU Vivo que vamos a mostrar ahora
En otro video sobre Occupy the Web muestran cuando arrestaron a este último. Esto fue en México. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo, pero sí. Solo con ver Flight Radar 24 se entendía que la CIA y el FBI estaban ahí. Aquí está, este de aquí. La primera y las dos de abajo son reales. Yo las tomé del canal con el que también colaboro, de Yaniv Hoffman. OTWS Occupy the Web, uno de los profesores de hackers más famosos del mundo. Nadie lo conoce en persona, pero él participa y también da formación a varias entidades, desde la NSC hasta la CIA y otras más. Lo que ven en la parte inferior derecha es una inscripción real. Él, en la fase inicial de 2022, les enseñó a los ucranianos cómo hackear las cámaras de circuito cerrado de televisión. Y miren cuando ellos atacaron el submarino últimamente con un dron submarino, etcétera, y que nosotros habíamos explicado en vivo, vayan a recuperarlo. ¿Cómo es posible? Quienes guiaron este dron submarino debieron tener un barco de apoyo cerca. Lo hicieron con las cámaras, no sabían cuándo se abría la rada, cuándo ya no estaban las redes, etcétera. Y curiosamente, el video que publicaron los ucranianos es justo desde la cámara. Esto lo podemos explicar como un dato curioso, pero rápido, porque es un elemento de ciberseguridad, que quizá luego expliquemos en otra ocasión. Estamos agregando muchas cosas, como hicieron los israelíes. Las cámaras, sobre todo las de circuito cerrado o de tráfico, usan un protocolo que se llama ERSTM, creo. Un protocolo de transferencia de transmisión en tiempo real. Ok, que es relativamente sencillo. Los fabricantes de cámaras suelen ser los mismos, casi todos chinos o algunos americanos, y casi todas son fáciles de hackear. Ok, ¿cómo se hace? Se encuentra la IP de la cámara y se hace un ataque de fuerza bruta. Alguien sin experiencia lo hace y en 2 segundos es evidente. Lo descubren. Los expertos usan técnicas llamadas la privatía. Compras las cámaras, te entrenas y cuando estás listo... No, es aún más sencillo. Lamentablemente, la mayoría de los fabricantes dejan estos dispositivos abiertos. Sí, no es así porque el mundo piensa, ¿qué demonios? ¿Un hacker tiene una cámara? Sí, las deja abiertas para hacer mantenimiento o verificar si funcionan. Si encuentras la puerta, y es facilísimo encontrar la puerta abierta, pues le pones un payload y la has hackeado. Los israelíes no han, esas típicas leyendas, no han hackeado todo el sistema de tráfico de Teherán, simplemente hackearon la cámara de video. Así está, vamos a mostrar esta porque podría generar una serie de preguntas. Los israelíes hackearon la cámara del estacionamiento donde aparcaban autos privados y los guardaespaldas de varios ayatolás. ¿La inteligencia lo reconoció? ¿Tenía el detonante para comenzar la operación? Exacto, exactísimamente. Cuando dijimos en la transmisión anterior, hace 2 transmisiones, que el ataque vino de un horario inusual, simplemente porque existía esa oportunidad. Se debió a esta cadena de eventos entre hackeo, inteligencia artificial, etcétera. Exacto, exactísimo. Es justamente eso, ¿no? O sea, ellos empezaron el sistema de etiquetado que hicimos antes, ¿no? Entonces, cada vez el sistema de inteligencia artificial reconocía el auto del señor Shiz, lo seguía y sabía sus horarios, además de que cuando él estaba ahí, sus jefes estaban en el Copavo. Es por eso que se dio el visto bueno y también por eso las fuentes oficiales declararon desde el principio que se había ejecutado. El ayatolá fue eliminado. No fueron a investigar, ya sabían que él estaba ahí. Bien hecho al mencionarla, era muy importante y la había olvidado un momento. Yo se los divido desde aquí en confirmado, probable, posible. Ok, porque es evidente que no toda la información se puede entender o se hace pública en general, ni siquiera para los especialistas. Pero lo que la inteligencia artificial ya hace, los sistemas de Palantir lo hacen, como habíamos dicho. Entonces, una enorme investigación, luego hace una fusión de datos. Eso todavía lo hace Palantir.
Y luego los análisis se hacen con estos motores que no son los que encontramos nosotros, GPT y otros, sino que son... Traduzcamos también con términos menos técnicos en el sentido de sensores. ¿A qué nos referimos con sensores? Ok, radar, registro de enganches, señales en la esfera siguiente. Entonces, señales hechas también por el adversario, etcétera. De todos modos, entonces, fotos satelitales, etcétera. Aviones espía y cosas por el estilo. Fusión de datos. Juntas todo esto, la inteligencia artificial lo analiza y te dice, basado en esto, esto y esto. Según yo, el objetivo está aquí haciendo esto. Ok, aquí está la parte humana, o sea, el hombre en el circuito. Los humanos dicen, sí, ataca ese objetivo, pero no una escuela con niñas, exacto. Cadena de mando, la capa de mando en la que ahora prácticamente entra Palantir. La inteligencia artificial casi te indica el mejor curso a seguir. ¿Cuál es el avión más cercano que podría bombardear a este tipo, dado por el circuito de seguridad analizado por inteligencia artificial? Ese avión está allá a 100 kilómetros. Perfecto, ¿tiene las armas necesarias? Sí, perfecto. Este es el curso de acción teniendo en cuenta los sistemas antiaéreos, adversarios, radares, etcétera. Le indica la ruta a seguir. Si esperas que un hombre tome este tipo de decisión, con los datos técnicos, el campacaballo debe hacer reunión informativa y planificar. El objetivo escapó. Resumiste. Lo expresé de forma simple y poderosa. Perfecto, no lo diría mejor. Quizás solo agrego unas pequeñas aclaraciones sobre los acrónimos, porque si no, no se entiende Diodi, tal vez ni siquiera es correcto, porque el Departamento de Defensa, que ahora es el de la guerra, ISR significa inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así que sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tenemos inteligencia, incluso la humana. Servicios, ok, luego están los satélites y después los drones, y todo el scraping del que hablábamos reúne todo este conjunto de noticias. O sea, como dije antes, en el momento en que el dato fundamental es el auto del guardaespaldas de Khomeini, eso debe entrar al sistema. Hay que crear un mecanismo para estabilizarlo. ¿Cuáles son los pesos? El auto del guardaespaldas de Khomeini, su auto privado, es claramente más relevante que el de la señora de la limpieza. Hay verificación porque tal vez te dice 97% de reconocimiento facial del guardaespaldas. Entonces son los humanos los que luego le dicen al político, ¿asumes el riesgo? Sí, perfecto, nosotros vamos. Exacto, más abajo en sensores también hay dos acrónimos que me recuerdan que no se los mencioné. Un proyecto importantísimo de Palantir, que es el MAVEN, es el del famoso escudo. La cúpula, como la llaman Golden Dome, algo así, esa es la cúpula que el Pentágono sueña con tener para... Sí, bien, lo tienes, perfecto. Juntan todo, cada rectángulo, imagina que es un agente, ¿ok? Entonces, cada agente tiene su propio peso. La máquina logra juntar la información y presentarla. Chicos, es como cuando hacemos un plan de negocios y luego una carta de presentación donde resumimos todo en la primera página. Eso llega al escritorio del Miraglio o del general que está coordinando todo. O sea, información privilegiada, información controlada, con toda una serie de escenarios donde ya no es necesario decir que rehagan. Los cálculos ya están ahí. Siempre sobre la cadena de eliminación. Luego, de nuevo, tenemos la información que nos llega de quienes vigilan, de los ojos, pueden estar en tierra o en satélites o drones. El sistema fusiona todos estos datos y nos permite llegar al punto que era el que se hacía antes. El famoso target betting, ¿ok?, de elegir cuáles son los objetivos privilegiados. Un objetivo privilegiado puede tener también su propio tiempo diferente. Lo dijo Mirko. Antes también teníamos todos los datos y sabíamos que al final se reunían en el complejo. Generalmente atacamos de noche, pero hoy lo hacemos de día porque es el momento. Entonces llega como si fuera una especie de notificación, ¿no? Como las que recibimos en el celular. Ahí está, llegó el momento, toma la decisión.
Tienes los activos y objetivos ahí, son los que pueden golpearlo. ¿Quieres hacerlo o no? Ya está listo. Exacto, exactísimo. Y luego, después de la verificación, está la decisión, comando y control, el C2. Ok, entonces juntamos toda esta serie de cosas antes. Nuestros analistas y expertos militares nos enseñan que para decidir una misión había que sentarse durante horas y dar instrucciones claras. Y ahora se pueden hacer X, un factor de multiplicación de X misiones, incluso al mismo tiempo, porque los datos llegan todos con telemetría, así que sabemos cómo van las cosas en tiempos absolutamente mínimos comparados con antes. Quizás si tuviera que resumir todo lo que está pasando, diría, sinceramente no lo sé. ¿Cuál es el estado final? Lo veo más pragmático, probablemente un estado final de Israel que se puede entender. El de Estados Unidos es un poco más difícil de entender. Si alguna vez lo subordiné al israelí, porque no creo tener uno propio. No creo que tenga uno propio. Si no es una construcción de un mito apocalíptico, creo que todo esto es un mensaje para su enemigo principal en este momento. Decir, mira lo que logramos, mira de lo que somos capaces. Sí, esta sí es mi investigación. Te la cuento rápido, es larga. Bueno, luego un día la vemos. Les había dicho primera parte, esta de aquí, que, bueno, nos concierne a todos nosotros los usuarios. Gastamos más energía y ponemos en riesgo nuestras computadoras, protegiendo las de las plataformas que también se blindan por motivos de seguridad. Luego está el asunto de que básicamente no nos avisan lo que hacen con nuestros datos. Y quizá el hallazgo clave, el descubrimiento más importante fue este. ¿Qué hice yo de nuevo con la técnica discriminador generador? Puse en streaming entonces todas las plataformas trabajando todas juntas, colaborando entre ellas y todas una contra la otra. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión de que hay plataformas con diferentes capacidades de guardrails, o sea, de seguridad. Generalmente dividimos los dos bloques. Las americanas son más seguras que las chinas, pero hay un problema fundamental que no se puede resolver. Es que la plataforma de Anthropic es sólida, no es fácil de hackear. Pero si la pongo a colaborar con las otras no solo me ayudan a hackearlas, sino también a obtener resultados que solo no habría podido conseguir. ¿Qué significa esto? Significa que no lo puedes resolver, significa que si aprendes a ponerlas todas a trabajar para ti al mismo tiempo, estas te ponen en la condición de crear cosas que seguramente veremos en el futuro próximo, en la guerra cibernética, en la ciberseguridad, en el sentido de que uno desde su casa se crea un virus, un malware solo en su cuarto y lo hace de forma sofisticada. Piensen en algo que la misma Anthropic el año pasado, creo que en agosto, lo publicó oficialmente, así que no estoy revelando nada de oculto, que fue atacada por los chinos, por un grupo llamado GTG-1002, que es un grupo, en fin, un actor estatal, que realizó un ataque masivo a los servidores de Anthropic. La inteligencia artificial lo hizo sola, con un 95% de autonomía. Y bueno, esto representa un riesgo de una gravedad enorme. Ya no se necesita a Palantir para decirle al Pentágono cómo atacar. Se pueden hacer cosas muy negativas, incluso desde casa, solo hay que saber cómo hacerlas. Tú preguntas si antes no había gente que supiera hacerlo. Sí, pero antes les tomaba un año y ahora solo una semana. O creas un agregador en el que coordinas todos los datos OSINT terrestres, navales, de misiles y aéreos, en lo que respecta al vuelo, navales, etcétera, y desarrollas una visión completa de las situaciones que te muestran. Por ejemplo, si ciertos aviones se están moviendo sin transpondedor, X barcos están ahí, etcétera. Además, tal vez también las noticias generales del mundo, OSINT. Fotografiados, 2 llegaron. ¿Significa que está pasando algo?
Yo lo hago a mano más o menos ahora si uno hace agregadores de este tipo, considerando también lo que pasa en el gambling, en lo que respecta a Polymarket, etcétera. Más allá de que obviamente hay insiders en el mundo militar, etcétera, que saben que está por ocurrir el ataque, entonces de repente una hora antes apuestan 1 millón o cosas por el estilo. En realidad, si uno, porque los datos están ahí, eso es lo bueno, la gente está convencida. Necesitas Starlink, sí, necesitas Starlink. Tal vez para ver en medio de una montaña en Irán. Para conocer este ataque no necesitabas Starlink, solo herramientas y radar en línea. Considera el rastreo naval, noticias de OSINT y personas que tomaban fotos o videos de aviones en movimiento. Ya con estas noticias aquí puestas en conjunto te daban un panorama. Absolutamente está transformando a un principiante, a un aficionado en una persona capaz y a uno capaz en uno muy capaz. Es un acelerador, es un acelerador. Ya no requieres al periodista ni al amigo en la zona. Tienes un agregador que te brinda toda la información e indicaciones. Viendo lo que se está moviendo, dónde, cómo, avistado, etcétera, significa que está pasando algo. Y entonces empiezas a elaborar escenarios. ¿Qué puedes hacer con estos activos militares? ¿A qué distancia pueden atacar? ¿Qué armas tienen? Porque tienes toda la lista de armas y sabes más o menos a qué distancia pueden atacar, cuáles son los activos de apoyo, etcétera. Esto significa que para ver este tipo de escenarios ya no necesitarás rumores ni cosas por el estilo, sino simplemente la capacidad de relacionar, más allá del ser humano. Como todavía lo estamos haciendo nosotros, todos estos datos, pero en un año. Segundo, o sea, lo que a mí me toma una semana escuchar una conexión de inteligencia de aquí, otra de allá, es cierto que llegaron los americanos en esto, sí, ok, perfecto. La inteligencia artificial en 1 minuto me sacó el escenario, pero no con cosas secretas, solo usando lo que está en línea. El punto es relacionarlas al instante. Ve un patrón de cosas fuera de lugar, propiedades moviéndose, barcos, etcétera. Y en 1 segundo te avisa de un escenario potencial y te da un factor de criticidad en aumento. Hay otros parámetros que siguen aumentando. En ese sentido, quien lo crea, desde mi punto de vista, barre con todos. No es que tengas que tener el nivel que tienen ellos con solo acercarte, y no es difícil si sabes lo que estás haciendo, porque ahí muere el opinismo. Pienso que los americanos harán o no harán cosas así. Los comentaristas, digamos, morirán si no tienen este tipo de herramientas. Así es, lo entendiste perfecto. Yo trabajo mucho con IA integrado en una empresa de IA, así que puedo decir que estoy muy entusiasmado. Ahora me da miedo porque parece realmente que falta poco. No diría que Ucrania gana. Ok, Ucrania gana. Te debe dar miedo porque te tienes que proteger, tienes que crear sistemas de protección, porque puedes ser atacado más fácilmente, porque no habías previsto todo. Un sistema de seguridad interno no debe asustar, lamentablemente ha llegado y tenemos que trabajar en ello, tenemos que aprender. Mirko ahora había hecho esta descripción. No, esto es un factor de potenciación. Pero el bueno debe entender rápidamente que también hay otros actores que pueden realizar operaciones de influencia. Ok, nosotros podemos encontrar información y ellos usar la inteligencia artificial como factor de ventaja. Debemos mantenernos actualizados y crear mecanismos para detectar noticias falsas debido a su proliferación. Un hacker ya reconoce ovnis y está en servicio. Obama habló de eso, luego dijeron que estaba loco. Desde lo publicado yo seguía cosas antiguas de los 90, Majestic 12, Blue Book, etcétera. La Marina de Estados Unidos para investigar los ovnis, etcétera. En el 97-98% de los casos son explicables. En el 3% incluso ellos admiten que es inexplicable. Entonces el fenómeno de la ufología no es solo una cuestión de libritos de Prado, Obi, Work, etcétera.
Existen varios estudios de la Marina desde los años 50. Dicen que en algunos casos no se pueden explicar, pero también hay testimonios de pilotos que dicen, mira, este objeto se me puso enfrente y luego de repente aceleró, luego regresó. Y no son pilotos que se hayan vuelto locos, ¿no? Son personas que siguen trabajando tranquilamente. El militar afirmó que era inexplicable, no aparecía en los radares por refracción óptica, decía que era real, un objeto grande. Entonces, una cosa es cuando está el tipo de Alabama, el de la selva, que es pastor, que dice que los secuestran los ovnis, y es una cosa. Cuando hay capitanes de aviones que cuentan lo que han visto y dicen, es inexplicable, abrimos un caso y no es un loco. Así que pocos son realmente una fracción de los casos. Por cierto, tú que eres un apasionado y un gran historiador, en el 57 estuvo la historia de Roswell, ¿no? Los americanos. La historia dice que el primer objeto fue recuperado en Italia en 1928 y Mussolini se lo dijo a los americanos cuando se llevaba bien con ellos. Es cierto, existe esa historia. Jorge Adamski. Eso no lo sabía. Jorge Adamski es el de los ovnis con las 3 cúpulas debajo. En realidad, luego se descubre que era su lámpara de araña. Gran amigo del mundo de los ovnis, Jorge Adamski. Como en la inteligencia artificial, hay quien investiga seriamente y quien usa la influencia para ponerlo en ciertas condiciones. Además, se nota mucho que se está haciendo esta actividad de influenciar. Por ejemplo, cómo intentan cerrar el círculo alrededor de Amodei. ¿A ti te gusta? Jan Poloski lo mismo. Él es muy creíble, lo invitan a todos lados. Nadie va nunca a debatir con Jan Poloski. Gracias a él. En vivo estuvo genial. Espero la próxima. No, Estirpe nunca me aceptará. No soy capaz de hacer una con Estirpe. Es posible que le interesaría. ¿Cómo es posible que la inteligencia militar iraní siga existiendo? No tienen satélites, no tienen nada de esas cosas, ni remotamente como los chinos o los rusos. Olvídalo, son buenos en el mundo del hacking, pero no tienen el poder ni el mundo de los semiconductores para hacer esto aquí. Anthropic, 14,000 millones estamos hablando, si los juntas a todos los del mundo de la IA, de cientos de miles de millones más. No es por decirlo, pero Rusia gastaba antes de la guerra 40,000 millones al año. Para todo el ejército, estos gastan 100,000 millones al año solo en inteligencia artificial, ya como decía Marco Bussi. En cuanto a las cuestiones satelitales, o en cuanto a las telefónicas, las redes celulares, los privados superan enormemente los presupuestos de las grandes agencias como la TNT y otros de los de la telefonía, superan el presupuesto de gasto de toda la americana. Nvidia vale 8.500 mil millones. Antes creíamos que Apple era insuperable, pero no. Los únicos que podían saberlo son los chinos, eso sí. Y de hecho hay algunos rumores de algunas cosas chinas que se encontraron ahí, no tanto para ayudar a los iraníes, sino a sí mismos. Observan con interés lo que sucede, ya que la participación estadounidense no busca significar Irán, llevar democracia, el cambio de régimen, esas cosas, pero para demostrar que siguen siendo los más fuertes y probar si estas técnicas funcionan. Los chinos no hicieron nada, observaron con extremo interés. Quizás también reconsideren su capacidad de enfrentarse a los estadounidenses, si las distancias son tan grandes o no. 2 lecciones que probablemente podemos sacar con cierto grado de seguridad son estas. Una es la que te mencionaba. Yo creo que esto es más un mensaje para China, para decirle, mira lo que sabemos hacer. El segundo mensaje es toda esta historia del animal herido, del imperio que se estaba desmembrando. Ya no podían ir a hacer guerras, como decían en Italia, que los estadounidenses ya no saben hacerlas. Y luego estaba el asunto, según yo, también de cerrar uno de los frentes, el frente ucraniano, el frente de Medio Oriente, que Israel abre continuamente. Por cierto, que ya casi se ha quedado sin enemigos, hay que decirlo también, seguramente. Cerrar el problema de Venezuela, el problema de Cuba, que según yo será el próximo, que según yo se está desinflando por sí solo. O sea, según yo va a implosionar por cuestiones internas, autónomas,
porque de todos modos tenía, digamos, el salvavidas, o sea, bueno, el salvavidas con Venezuela, que la mantenía a flote, pero en realidad cada vez llega menos de todas partes, entonces cerrar algunos viejos frentes históricos para realmente tener solo un frente. El motivo también era la presión por el rearme europeo, entendido como comprarles cosas a ellos, no fabricarlas nosotros. Ustedes se encargan de los rusos, nosotros tenemos las manos libres. Israel atiende su propio frente, que ya tiene gran ventaja en la frontera. Prácticamente, digámoslo, Siria no existe jamás, Hezbollah prácticamente ni se presentan. Aparte de 2 misiles en Chipre, bueno, en realidad 2 drones en Chipre que al final no hicieron nada. Y se dice algo del descombobulador de Trump. No, Trump trae el descombobulador en la cabeza, cada día inventa algo nuevo. Él, sin embargo, la verdad es esta. Una cosa es lo que dice en público y otra cosa son sus capacidades. Él no es tan ingenuo como quiere hacer creer. En fin. Una cosa es segura, en septiembre todo habrá acabado. No me fácil. Si América quiere cerrarse en sí misma, buscar más sus propios intereses. Cierto, esa es la política declarada de Trump, América primero, luego fue continentes americanos primero, después incluirá Groenlandia, etcétera, pero no es que la capacidad de proyección de Estados Unidos haya cambiado en algo. O sea, es como si la gente confundiera lo que dice un político, sus intenciones, con las capacidades de ese país. Exacto. Yo puedo tener toda la intención de evitar la Primera Guerra Mundial, que era lo que querían hacer los estadounidenses, y también la Segunda, ¿no? Encerrarse, simular una guerra europea, pero también pueden intervenir y ser determinantes en ello. Entonces, a diferencia de la idea que vendió Trump, al menos a su público MAGA, los estadounidenses no han perdido, más allá de las botas en el terreno que el pueblo estadounidense ya no quiere, pero desde su capacidad de proyección y fuerza solo ha aumentado. Recientemente han producido cosas más nuevas, porque notaron que habían perdido el ritmo con los chinos y temían que los alcanzaran o superaran. Los estadounidenses siguen siendo el único país capaz de desplegar 10 portaaviones. Absolutamente. Y aniquilar a un país. O sea, chicos, lo que está pasando en Irán, más allá del apoyo israelí, lo están haciendo con 2 portaaviones, 2, imaginen, 5, 6, 8, 2 portaaviones se están doblegando a Irán. No son tantas fuerzas, es que los portaaviones realmente hacen la diferencia y la tecnología que hay detrás. Tú puedes tener incluso 1000 aviones, pero si son Phantom, si son de F-5, si son de F-14, si son Su-24, estás atrasado. Generaciones, peleas una guerra de los 70. Sí, pero de hecho, Mirko, el video que ellos hacen circular, que antes consideramos juguetón y alegre, al estilo de Tom Cruise, ese es para uso interno. El F-35 derriba al F-5 sin ofender. Es como si Roberto Baggio, ídolo de mi época, se enorgulleciera de vencer a un niño de secundaria. Nunca fue competencia. Ni siquiera vieron venir ese misil, ese pobre F-5. No, absolutamente, absolutamente. Entonces, esto, te repito, es para uso interno. Recompacta quizá más que la base MAGA, la base Neocon. Ya ni se ve a J.D. Vance. Marco Rubio ha tomado el cetro. El control probablemente lo veremos todavía por algunas semanas, si no es que incluso un mes y medio. ¿Cuál puerta es? La Bush se mueve. No es buen nombre para esto. Ya lo han hecho 1, 2, 3 veces. La Bush trae mala suerte. Exacto. Aquí está, este es bueno. Con esto concluimos para mantenerlo compacto. ¿Tienen libros sobre inteligencia artificial para recomendar? Entonces, espera, perdón, es difícil que los digas, porque en 6 meses cualquier cosa que lean ahora ya es vieja. Ya está vieja. Cuando hablas de eso, imagínate un libro. Traten de... ¿Cuáles serían los pasos principales? Si esperas un libro que te explique Antrópico o OpenAI, ya estará desactualizado al publicarse, pues se basa en datos de meses anteriores. A menos que sea un genio que escriba tan rápido, ¿no?
Te recomiendo uno interesante que además es un buen contacto, que es el de Alessandro Arezu, pero te explica la geopolítica de la inteligencia artificial, si te interesa más el aspecto de producción de la inteligencia artificial. Entiendes la historia, cómo y dónde se mueve el dinero y quién hace qué. Como dijo Mirko, respondemos tus dudas y puedes escribirnos en privado, pero no te recomiendo un libro ahora porque en 2 semanas ya nos servirá. O sea, piensa solo en una cosa. GPT salió hace 3 años, Antrópico ni siquiera existía. En el transcurso de 3 años, Antrópico pasó a hacer 100 millones, 1.000 millones y ahora hace 14.000 millones. Yo no recuerdo compañías que en la historia hayan tenido una aceleración tan fuerte. Probablemente en un mes, 2, 5, 10 saldrá otro modelo que asustará a todos. Entonces, en fin, recuerda, pon siempre todo en contexto. Mira las entrevistas de quién. Prefiero seguir a quienes se ocupan, no hablar con los de adentro, porque si sales una semana ya no sigues. Sí, te puedo dar justo este consejo. Es un discurso de Jan Polowski. Imaginen si salieran 20 modelos de iPhone al día. Exacto, te puedo dar. Tal vez esto sí vale la pena darlo. Divídelo en 2 bloques, los que quieren asustar al mundo pero con datos concretos. Jan Polowski, Ilya Sutskever, que es quien inventó el GPT, Geoffrey Hinton, premio Nobel. Estos son los que te asustan, pues muestran un escenario catastrófico. Te asustan haciéndote razonar, te muestran un escenario que el entrevistador resolverá, pero no se puede hacer así y él te dice que te estás engañando. El famoso discurso de los 20 celulares es, imagina si los cambios que ocurren son 20 celulares al día, no puedes seguirles el ritmo. Esto se relaciona con la predictibilidad, no siempre podemos seguir la evolución. Él estaba hablando del nivel de la superinteligencia, no puedes predecir algo que no eres capaz humanamente de calcular, no puedes prever todas las variables. Él dice, ¿han visto películas de ciencia ficción que muestren la superinteligencia? No, porque si pudiéramos describirla ya la habríamos creado. Los 3 que mencioné ven las cosas desde 2 perspectivas, seguridad y algo muy filosófico. Entonces te haces una idea de lo que es el potencial negativo, pero si quieres hacerte una idea del potencial científico, ¿de a dónde llegaremos? Sigue a Demis Hassabis de Google DeepMind, Nobel de Química 2024. Sigue a Fei Li, que es una profesora de Stanford, una china, además casada con un italiano, muy talentosa. Y sigue un poco lo que se está haciendo con los robots. Solo para que sepas, pero como dice Mirko, no sigas a los robots que te hacen. El Tai Chi trata de seguir hacia dónde irá el desarrollo de los robots industriales y también autónomos. Mira un poco lo que hace Boston Dynamics. En fin, aliméntate de información creíble por ahora, libros que te expliquen, tal vez el de Alessandro Arezo. Es interesante, explica la historia y la geopolítica, pero lo demás cambia rápido. Escríbenos cuando quieras, te respondemos si es posible. Si no, consultamos al chat GPT y te avisamos. Mirko, hay algo, entonces... No, soy uno de demasiado largo. Entonces, señores míos, les agradezco a todos ustedes que nos han seguido. El dinero ya no les sirve, a mí sí. Úsenlo ahora, pronto no valdrá nada. Así que esta puede ser otra razón para apoyar si creen en estas cosas. Dicho esto, señores, no sé si el martes haré una transmisión en vivo sobre Irán, depende de lo que pase, si es que ya terminó. Narrar el ataque X o cosas similares no resulta muy interesante, además porque destruyeron 20 sistemas de lanzamiento. Si pasa algo importante, sí, si no, trataré de actualizar sobre Ucrania, ya que estamos atrasados y cosas que no han sucedido. Ucrania atacó 4 barcos rusos, atacaron un buque gasero ruso cerca de Malta. En fin, cosas que tampoco pasan ahí, pero obviamente todas terminaron bajo la alfombra. Viendo los acontecimientos iraníes, entonces, dependiendo de la gravedad de la situación de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, lo haré un martes. Un martes haré el de Ucrania, si no hay mucho, pero de todos modos volveremos a Irán
probablemente el jueves o viernes, algo así. Preparábamos otras cosas con el abogado del átomo y Aldo Giannulli sobre el potencial nuclear y varios estudios, pero lo que está pasando toma el control, o sea, sobre las cosas. Entonces, muchas gracias a Iván, estudien un poco, estén al tanto de estas cosas y nos vemos probablemente el martes. Muchas gracias, buenas noches y que tengan buena velada.